Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un caso de estudio que es, de verdad, una lección magistral, pero no una lección de las buenas, sino de las que se aprenden a base de errores garrafales. Vamos a desgranar el caso Pharmachem, un ejemplo perfecto de cómo una mala cultura de calidad puede acabar en un desastre de proporciones épicas, y sobre todo cómo el ignorar las bases de las GMP, las buenas prácticas de fabricación, tiene consecuencias devastadoras. Fijaos bien en esta cifra, 18 millones de euros. Y que nadie se confunda, esto no es el beneficio anual, no. Es el coste directo de tener que retirar un producto del mercado. Una auténtica barbaridad de dinero. Pero, y aquí viene lo importante, esta cifra es solo la punta del iceberg de lo que pasó realmente. Ahora, este otro número, 25.000. Y no estamos hablando de unidades defectuosas en un almacén. Hablamos de 25.000 personas. Pacientes con hipertensión, gente que cada día confiaba en su medicación para estar bien y que, sin saberlo, estaban tomando algo que sencillamente no les hacía efecto. Y llegamos al número que lo cambia todo. 180. Esto ya no es un número de lote ni una cifra de negocio. Son 180 eventos cardiovasculares graves, ictus, infartos, consecuencias directas de que esa medicación no funcionara. 180 vidas afectadas gravemente por una cadena de errores que, como vamos a ver, eran, y esto es lo más duro, totalmente evitable. Vale. ¿Y cómo se llega a algo así? Uno se imagina una explosión en la fábrica, un error de bulto, algo muy evidente. Pues no, y esta es la primera gran lección de este caso. Toda esta cascada de fallos, con su brutal coste humano y financiero, empezó de la forma más pequeña y a menudo más ignorada, con una simple queja de un cliente. Nos vamos a diciembre de 2020. Un cliente importante en el Reino Unido, Pharmacardio, recibe un lote de API, que es un principio activo para un antihipertensivo. Como es normal, le hacen su propio control de calidad al recibirlo y salta la alarma. El ensayo que mide la pureza del principio activo da un valor más bajo de lo que debería. Aquí está el meollo del asunto. El certificado de análisis que Pharmachem había enviado con el lote decía que la pureza era del 98,8%. Perfecto, dentro de especificación. Pero el análisis del cliente daba un 94,5%. Un resultado OS, fuera de especificación en toda regla. Ojo, que una diferencia de más de un 4% no es un pequeño matiz. En el mundo GMP esto es una sirena de emergencia, a todo volumen. ¿Y qué hizo Pharmachem? Pues aquí lo tenemos. El error de manual, el primero de muchos. En vez de pensar, un momento, ¿vamos a investigar esto a fondo? Su primera reacción fue la negación. Activaron el piloto automático del sesgo de confirmación. Nuestro proceso es perfecto, el error tiene que ser del cliente. Y esta simple frase, esta falta de humildad y rigor, fue la primera ficha de dominó. Pero claro, es que esto no fue un error puntual de una persona, fue un síntoma de una cultura empresarial. Lo que vamos a ver ahora es una demostración práctica de cómo una compañía que cree que es infalible se vuelve completamente ciega a las evidencias. Tenían un patrón clarísimo delante de sus narices, un patrón que gritaba, tenéis un problema, y decidieron no verlo. Es que el patrón es de libro. Tras la primera queja, en los siguientes meses llega otra de España, y otra de Francia, y otra de Italia, y otra vez del cliente original del Reino Unido. Todas, absolutamente todas, quejándose de lo mismo. El ensayo de pureza está por los suelos. ¿Y la respuesta de Pharmachem? Son incidentes aislados. Una falta de análisis de tendencias que más que un error roza la negligencia profesional. Y aquí, por fin, algo cambia. El cliente del Reino Unido, Pharmacardio, que demostró una profesionalidad impecable, hizo lo que tenía que hacer. Mandó una muestra a un laboratorio externo independiente, uno de prestigio como SGS. Y como era de esperar, SGS confirmó el resultado. Con esa prueba en la mano y la amenaza de ir directos a la agencia regulatoria, a Pharmachem no le quedó más remedio que, por fin, tomarse el asunto en serio. Ahora sí, con la soga al cuello, Pharmachem monta un equipo de investigación como mandan los cánones. ¿Y sabéis qué es lo más irónico? Que lo que descubrieron no era ningún misterio. La verdad, la causa raíz del problema había estado siempre ahí, en sus propios registros, a la vista de todos. Solo hacía falta que alguien se molestara en mirar. Y esta es la prueba del algodón. Lo primero que hizo el equipo de investigación fue lo que se debería haber hecho con la primera queja: ir al archivo y analizar las muestras de retención que guardan de cada lote. Los resultados son simplemente demoledores. Lote tras lote, todos esos que en su día se liberaron como correctos, ahora daban un resultado de pureza bajísimo, blanco y en botella. El problema no era de los clientes, el problema siempre estuvo en casa. A partir de ahí, la investigación fue rodada. Paso 1. Acotar el problema.
Vieron que había 9 lotes fabricados en un periodo concreto que estaban afectados. Paso 2. Buscar la causa. Empezaron a revisar los registros de los equipos y, bingo, se encontraron con un registro de calibración de un sensor de temperatura que tenía una desviación brutal. Y paso 3. Conectar los puntos. Y aquí tenemos el corazón técnico del fallo, una deriva de calibración. Para que nos entendamos, es como si el termómetro del horno de nuestra casa nos mintiera. El panel del reactor principal decía que la temperatura era la correcta, pero la realidad era que estaba 5,5 grados por debajo. Y claro, a esa temperatura la reacción química no se completaba bien. ¿El resultado? Un principio activo de baja pureza. Un fallo técnico aparentemente simple, pero con unas consecuencias catastróficas. Vale, encontraron la causa. Muy bien. El problema es que la encontraron tarde. 4 meses tarde. Y ahora vamos a ver el coste real de esa inacción, de esa negación inicial. Porque no solo estamos hablando de dinero, estamos hablando del impacto en las personas, en la reputación de la empresa y en la confianza de las agencias reguladoras. El coste humano es simplemente intolerable. Al darles a los pacientes una dosis más baja de la que necesitaban, se les dejó sin protección contra la hipertensión. Las consecuencias fueron directas: 85 ictus, 60 infartos, 35 casos de insuficiencia cardíaca grave. Cifras que esconden un drama y un sufrimiento inmenso que, insisto, se podría haber evitado. Y como era de esperar, la respuesta de la Agencia Europea de Medicamentos fue contundente. Emitió lo que se conoce como una warning letter, una carta de advertencia, señalando unos fallos críticos gravísimos. Pero ojo, la EMA no solo les penalizó por el sensor de temperatura estropeado, penalizó el colapso total del sistema de calidad. Les dijeron, su gestión de quejas es un desastre, su programa de calibración no funciona, no analizan tendencias y su laboratorio de control de calidad no se entera de nada. Un varapalo en toda regla. 4. Quedémonos con este número. 4 meses. 120 días. Ese fue el tiempo que pasó desde que llegó la primera queja, una alerta totalmente válida, hasta que la empresa reaccionó y retiró el producto. 120 días en los que se siguió fabricando y vendiendo el medicamento que no funcionaba, multiplicando el daño a los pacientes y el riesgo para la propia compañía. Y con todo esto llegamos a la parte más importante de este análisis. ¿Qué lecciones sacamos de aquí? Porque el caso Pharmachem es un manual perfecto de lo que nunca se debe hacer. Nos deja 4 lecciones fundamentales que cualquier profesional del sector farmacéutico debería tener grabadas a fuego. Las conclusiones son clarísimas. Primera, cada queja de un cliente es oro. Hay que investigarlas siempre pensando que puede ser la punta del iceberg de un problema mucho más grande. Segunda, los datos están para algo. Un sistema de calidad que no analiza tendencias es un sistema ciego, porque una queja es un incidente, pero 5 quejas iguales son un patrón. Tercera, la calibración y el mantenimiento de los equipos críticos no es un gasto, es una inversión, no es negociable, es la base de todo. Y cuarta, y para mí la más importante, en una crisis, no tomar una decisión ya es tomar una, y suele ser la peor de todas. Retrasar una acción solo hace la bola de nieve más y más grande. Así que os dejo con una pregunta final, una pregunta para la reflexión. Cuando llegue esa primera queja a vuestra organización, esa primera lucecita roja que se enciende, ¿está vuestro sistema de calidad preparado para escucharla, para analizarla, o está diseñado para ignorarla por defecto? La diferencia entre una opción y otra, como acabamos de ver, es de 18 millones de euros y 180 vidas. Para más análisis como este que desglosan la complejidad del sector farmacéutico, no olvide suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo.